sanador de almas. Aunque fuerte me golpea la brisa, no me detendrá. Tú fuiste llamado a derribar gigantes, ganar y consolidar millares, para discipular y enviar. Eres cuadrangular. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo bien mío. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo bien mío. Soy cuadrangular, yeah, yeah. Soy cuadrangular. No, no. Hola, buenos días tengan todos los hermanos, amigos y familiares que nos siguen a través de este canal. Algunos me han preguntado qué es la dispensación y que el tema ha sido muy complicado para entender. La dispensación sencillamente es los diferentes periodos de la historia de la humanidad y cómo Dios ha tratado con cada uno de esos periodos con el hombre y le ha permitido la manera de salvarse. En las anteriores vimos algunos rasgos de la dispensación. En la predicación del domingo anterior estábamos definiendo lo que significa la palabra dispensación. En español sería economía, en griego es la palabra oikonomía y significa administrar, ordenar, gerenciar o también dividir o repartir, y también es pesar de peso. Un ejemplo de dispensación son los dispensadores de agua, que regulan la cantidad de agua para que las personas que lo van a usar tomen la cantidad suficiente. Los dispensadores que ha visto usted en algunas iglesias, en algunos almacenes, en algunas casas, en algunos locales comerciales. O el aparatico ese que tienen algunas neveras en la puerta, eso se llama un dispensador. O también la boquillita de los tubos de pasta dental que traen esa boquillita para que usted utilice la pasta necesaria, lo necesario, lo que usted va a requerir para la limpieza de sus dientes. Así es la dispensación. Cada época ha traído la manera necesaria que Dios ha permitido para que el hombre sea salvo. Eso es lo que hemos venido estudiando a través de las dispensaciones. Y hoy vamos a seguir con el tema de las dispensaciones. Pero yo quiero estudiar estos versículos antes de continuar con el tema de las dispensaciones. En una cierta ocasión, una maestra de escuela de primaria estaba enseñándole a sus alumnos de dónde procedía la mantequilla. La maestra le preguntó a sus alumnos si todos habían consumido alguna vez mantequilla. Todos la habían consumido, pero cuando preguntó de dónde procede la mantequilla, sus alumnos, a pesar de que se la habían consumido, no sabían de dónde salía la mantequilla. Algunos se sorprendieron cuando la maestra les enseñó y les explicó que la mantequilla salía de la leche y que la leche salía de la vaca. Los niños no podían percibir cosas más interesantes que lo que sus ojos podían percibir. Así nos ocurre a nosotros con el tema de las dispensaciones. Nos parece algo difícil, pero en realidad es una cosa muy fácil. Es simplemente las diferentes épocas, en los diferentes periodos de la historia de la humanidad, Dios ha permitido unos recursos necesarios para que el hombre y la humanidad sea salvo. De eso se trata la dispensación. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, los israelitas, codiciaron. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice algo parecido. Dice de la siguiente manera: y estas cosas le acontecieron
como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o de los tiempos. Estas cosas fueron escritas y les aconteció a Israel como ejemplo para que no nos acontezca a nosotros. Simón Bolívar dijo: el pueblo que olvida su historia vuelve y comete sus mismos errores. Lo que Dios está diciendo a través del estudio de la dispensación es que nosotros ahora, como creyentes de los últimos tiempos, debemos tener en cuenta todo lo que está escrito en la Biblia y la manera como Dios ha tratado para que nosotros seamos salvos. Amén. Continuemos entonces con el estudio de las dispensaciones. Hoy vamos a ver la cuarta dispensación de la salvación, la dispensación de los patriarcas. Aparece en Génesis capítulo 12 al capítulo 50. Dios se dirigió a un único hombre, Abraham, para hacerlo portador de la línea de promesas hacia el Salvador. Génesis capítulo 15, versículo 4, Génesis capítulo 17, versículo 16 al 19, Mateo 1, del 1 al 2 y el versículo 17. La línea de bendición tenía que venir expresamente por parte de su mujer Sara. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencia después de él. Génesis capítulo 17, versículos 18 al 19. Más tarde Dios se le apareció al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, a Jacob, de la manera parecida para confirmar la promesa de la tierra y la bendición para todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, Génesis capítulo 26 del 3 al 4 y Génesis 28, 13 y Génesis 35, 12. La promesa de la descendencia de Abraham estaba a través de Sara, no de Agar la sirvienta. Y el heredero de Abraham iba a ser Isaac, no Ismael. Por eso, queriendo ayudar a Dios, lo que hicieron fue agravar la situación y cometieron un pecado que aún hasta hoy Israel está viviendo la pelea de
los israelitas, que son los representantes de Isaac, con los ismaelitas, que son los árabes. Hoy en día hay una pelea, hay una guerra entre los israelitas y los ismaelitas, entre Israel y los árabes, que se pudo evitar, pero el hombre, queriendo ayudar a Dios, lo que hizo fue empeorar el problema. La fe de los patriarcas. Abraham recibió la promesa de la nueva tierra recién después que abandonó su patria, siguiendo las instrucciones de Dios. Dios guía paso a paso y confirma la obediencia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis capítulo 12:1, Génesis 12:4 y Génesis 4:7. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob reaccionaban ante las promesas de Dios con fe, construyendo altares. Génesis 12:7 al 8, Génesis 13:4, Génesis 26:25, Génesis 33:20 y Génesis 35:7. Con esto daban también una referencia profética al futuro sacrificio de Jesús, en quien todas las promesas son el sí y el amén de Dios, segundo carta a los Corintios capítulo 1 versículo 20. También el ordenado pero no ejecutado sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, en el monte de Moriah, es una alusión profética a la muerte de Jesús en la cruz en el Gólgota, lo que también sucedió en Moriah, Génesis 22:2. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Fue su fe, la fe de Abraham, fue contada por justicia, y por eso se convirtió en amigo de Dios. Génesis 15:6. Abraham, padre de los creyentes. El título Hebreos fue utilizado por primera vez en la Biblia para Abraham. Génesis 14:13. Él fue llamado profeta e intercedía ante Dios por otro. Génesis 27. Génesis 18 del 16 al 33. Con Abraham, por primera vez, se le fue adjudicada la justicia por fe a un pecador. Fue por eso el padre de todos los creyentes. El Nuevo Testamento nombra 3 veces esta justificación: Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Abraham recibió una doble promesa como padre de todos los creyentes. Su descendencia sería como el polvo de la tierra y la arena que está a la orilla del mar. Génesis 13:16, 22:17. Es una alusión al pueblo terrenal de Abraham, el pueblo de Israel. Pero también su descendencia sería como las estrellas del cielo. Génesis 22:17. Es más, un indicio al pueblo espiritual o celestial, a los creyentes del nuevo pacto, la iglesia. Los judíos son los hijos de Abraham, según la carne, Juan 8:33 y sucesivo. Jesucristo es descendiente de Abraham, Hebreos 2:17. Nosotros, por el nuevo nacimiento, nos convertimos en hermanos de Jesús, Romanos 8:15 al 17, Efesios 3:6. Todos los creyentes también son hijos de Abraham, Gálatas 3 del 6 al 9. Dios es el Padre de Israel, Isaías 64:7, y Padre de todos los hijos de Dios, los creyentes, Gálatas 4:6. De ahí que nosotros, la iglesia, estamos emparentados con Israel. El pacto con los patriarcas. El pacto de Dios con Abraham y sus descendientes es un pacto eterno que no puede ser quebrantado por nada, ni siquiera por la ley. Génesis 17:7, Romanos 9:4 al 5. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:17. La circuncisión fue ordenada por Dios, justificaba la pertenencia a su pueblo y es una señal del pacto con Abraham y sus descendientes, incluso antes que la ley fuese dada. Génesis 17, 9 al 10. La circuncisión tiene dos aspectos. Uno es el que depende de la ley, es la circuncisión de Moisés. Juan 7:22, Hechos 15:1. Este fue anulado porque Jesús es el cumplimiento de toda la ley, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. El otro aspecto de la circuncisión es que le fue dada a Abraham. Confirma la pertenencia al pueblo judío y al pacto de Dios con Abraham. Este no ha sido abrogado. Es la razón por la que también los judíos creyentes que ya no están bajo la ley hacen circuncidar a sus hijos. Pablo mandó a circuncidar a Timoteo porque tenía una madre judía. Gálatas 2 del 1 al 5. Dios confirmó su pacto con Abraham frente a Isaac. Génesis 26 del 1 al 6. Y Jacob en Génesis 28. De Jacob surgió Israel. Génesis 32:29. Génesis 35:10. Sus descendientes establecieron las 12 tribus de Israel. Génesis 49. Para identificarse como israelita, los hombres tenían que circuncidarse. Circuncidar el prepucio del pene. Eso era la identificación como israelita. El fracaso de los patriarcas. Pero estos hombres también caían cada tanto. También fracasaban delante de las promesas de Dios. Si Dios no lo hubiera preservado, Abraham y su descendencia se hubiera hundido miserablemente. Fue así que Abraham negó a su mujer. Génesis 20 del 1 al 2. Isaac más tarde actuó de la misma forma o de forma parecida. Génesis 26:7. Abraham tuvo a Ismael con su sierva Agar. Génesis 16. Jacob engañó a su hermano y a su padre y tuvo que huir. Génesis 27. Su hijo Judá tuvo relaciones con su nuera Tamar. Génesis 38. Las consecuencias fueron las crisis familiares, el silencio por parte de Dios, la pérdida de un tiempo muy valioso y el nacimiento de Ismael como enemigo hasta hoy del pueblo de Israel o enemigo de Isaac. Génesis 25:18. También de la mala actitud de Lot con sus hijas surgieron los pueblos moabitas y amonitas. Génesis 19 del 30 al 38. Pero Dios muchas veces intervino a tiempo. Dios tomó situaciones que eran el resultado del pecado de los padres para hacer una buena obra. A él nada le pudo sorprender o irritar. El Señor tiene todo bajo control para gloria de su nombre y para enviar a Jesús al mundo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en
lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Quinta dispensación de la salvación: el tiempo de la ley. La dispensación de la ley mosaica llegó hasta Pentecostés. Inicia en Éxodo hasta el Evangelio de Juan. Recién en Hechos capítulo 2 fue culminada. Por eso que también los evangelios pertenecen al tiempo de la ley. Sabiendo esto, es más fácil entender muchas cosas. El tiempo de Jesús fue una transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. La verdad aún no estaba revelada completamente en los evangelios. Jesús dijo en este sentido: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Luego, continuamente las cartas de los apóstoles, inspiradas por el Espíritu de verdad para la iglesia. No obstante, toda la Biblia es palabra inspirada por Dios y nos habla y nos exhorta. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11. Pero muchas cosas solo conciernen a Israel, algunas cosas solo a las naciones y otras también a la iglesia. Por ejemplo, Jesús en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17 ora primeramente por sí mismo, versículo 1 al 5, luego por los apóstoles, versículos 9 al 19, y recién al final por la futura iglesia, versículos 20 al 26. ¿Acaso nos atreveríamos nosotros a orar: Padre, glorifícame, como dijo Jesús en el versículo 1? Señales especiales de la dispensación de la ley. Dios actuó principalmente con un único pueblo para bendecir a todas las naciones a través del mismo. Mateo 1, del 1 al 2, Gálatas 3, del 6 al 9. Le dio a Israel, no a las naciones, un nuevo pacto a través de Moisés. Le dio la ley. Esta ley conllevaba bendición y maldición. Deuteronomio 28. Dios le da entonces a los israelitas la ley, el tabernáculo, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, los reyes y los profetas. A fin de cuentas, estaban preparando la salvación en Jesús. Dios le regaló un santuario central, primero el tabernáculo, más tarde el templo en Jerusalén. Jesús fue el fin de la ley, creando para los hombres el fundamento para ser justos sin obras. Por medio de su muerte y su resurrección, nadie más debía cumplir la ley, ya que nadie podía cumplirla. La ley traía siempre la muerte. Jesús fue el único que la cumplió completamente. Quien está en Cristo ha cumplido la ley y puede vivir eternamente. Romanos 10, del 4 al 5, Gálatas 3, del 11 al 14. El fracaso de Israel bajo la ley. Luego de que Israel fuera sacado del cautiverio en Egipto y recibida la ley, al poco tiempo comenzó a murmurar y quiso volver a Egipto. Israel no podía cumplir con la ley. Finalmente desecharon la tierra prometida. En el libro de Éxodo y Deuteronomio aparece esto. Primero fracasó cada tribu una y otra vez, y después los gobernadores de Israel, Josué, y desde jueces hasta Malaquías. Y al final fue desechado el Salvador prometido, Jesucristo, constituyendo un pecado contra el Espíritu Santo. El repetido fracaso tuvo diferentes consecuencias. A toda una generación le fue denegada la entrada a la tierra prometida.
Números 14. La desobediencia llevó a la división del país en un reino del norte y otro del sur. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 30 al 33. Una y otra vez las naciones extranjeras gobernaron el país. Primero los filisteos, después los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Israel perdió 2 veces el templo, Jeremías 39:52, y Dios guardó silencio por 400 años, desde el tiempo de Malaquías hasta la venida de Jesús. Después de eso llegó la dispersión o la diáspora de los judíos en todo el mundo, Lucas 21, del 20 al 24. La ley mosaica. En el pacto de Sinaí, la ley de Sinaí, o la ley mosaica, hay 248 mandamientos y 365 prohibiciones, 613 instrucciones en total, entre los cuales también están los 10 mandamientos. Ahora, no se trata meramente de la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de los mandamientos o exigencias. También existen principios divinos, los cuales son siempre válidos, aún sin ley mosaica. Aunque no estuvieran los 10 mandamientos en la Biblia, queda claro que el pecado es pecado, que el homicidio es homicidio, que no se puede robar, que el adulterio es una falta, que no hay que aprovecharse del prójimo, que solo hay un Dios, etc. Dios ya juzgó a los hombres antes de la ley y en lo que respecta a esta verdad, por ejemplo, en el diluvio, en la confusión de las lenguas en Babel, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. Además, es posible que las personas llevaran una vida justa y agradable ante Dios antes del pacto de Sinaí. Lo vemos, por ejemplo, en Abel, Hebreos 11:4. En Enoc, Hebreos 11:5. En Noé, Génesis 6:9. En Job, Job 1:8. Y Abraham en Santiago 2:23. O Lot en 2 de Pedro 2:7. Con estos vemos que frente a la ausencia de la ley mosaica, el hombre no tiene por qué vivir en anarquía. La santa voluntad de Dios y sus principios valen en cualquier tiempo, antes y después de la ley. La ley fue añadida para un tiempo de salvación especial. Gálatas 3:19. Sirvió a Israel como un instructor o ayo que dirige hacia Cristo. Gálatas 3:24. O como una nodriza, también dice la Biblia. ¿Los apóstoles contradicen a Jesús? De ninguna manera. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni a una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Pero el apóstol Pablo explica, entre otras cosas, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, pero ahora estamos libres de la ley. Romanos 7:4 y 6. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Efesios 2:15. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 2 de Corintios 3:11. Más allá de eso, Pablo expuso que ya no estábamos bajo las instrucciones de la ley. Gálatas 3:24-25. Y utilizó a Agar, la sierva de Abraham y madre de Ismael, como imagen de la ley, y a Sara y su hijo Isaac como imagen de la libertad en el espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gálatas 4:30.
La carta a los hebreos explica el primer pacto bajo la ley, el cual es instituido por el segundo, el nuevo pacto en Jesús. Hebreos 8, del 6 al 7. El primer pacto estaba anticuado, pasado de moda y desapareciendo. Hebreos 8:13. Y en Hebreos 13, del 9 al 13, los judíos convertidos son llamados a abandonar la tradición judía de ritos y ceremonias legales. ¿Cómo concuerda eso con lo dicho de Jesús en el sermón del monte, Mateo 5, 18 al 19? La ley de una determinada dispensación de la salvación. Y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. El Nuevo Testamento recalca expresamente que estamos obligados a guardar toda la ley. Gálatas 3:10, Gálatas 5:2 al 4 y Santiago 2:10. Si pensamos que aún estamos bajo la ley, estaríamos obligados a cumplir en su totalidad. No podríamos excluir guardar el día de reposo o la circuncisión, sino que estaríamos bajo el castigo de la ley. Justamente este hecho es el que utilizan los autores del Nuevo Testamento como argumento para decir que ya no estamos bajo la ley. Debemos tener en cuenta que la ley mosaica perteneció a una determinada dispensación de la salvación. Es el pacto del Sinaí con Israel. Éxodo 20, del 1 al 2 y sucesivo, Éxodo 24:7. Los gentiles no poseían esta ley. Romanos 2:12, 9:30. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Salmo 147:20. Esa también es la razón por la cual los judíos son llamados al arrepentimiento en Hechos. Tenían la ley, Hechos 2:38, del 3 al 19. La ley solo era para los judíos. Los gentiles, en cambio, fueron llamados directamente a creer. Hechos 10:43 al 44, Efesios 1:13. Israel encuentra la fe por el arrepentimiento. Los gentiles encuentran el arrepentimiento por la fe. A través de la ley del Sinaí, Dios obró especialmente con el pueblo de Israel. Antes de eso no hubo cosas semejantes. El Señor Jesús mismo vino primeramente solo a los judíos y les habló a ellos. Mateo 15:24. Se trató primeramente de su llegada como Mesías para Israel y el surgimiento de su reino en Israel. Cumplimiento de la ley en Jesús. El nuevo pacto entró en vigor con la muerte y resurrección de Jesús. Fue al mismo tiempo el comienzo de una nueva dispensación en la historia de la salvación. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16 al 17. Por eso el Señor instituyó la Santa Cena antes de su muerte. Mateo 26, del 6 al 28. Por el nuevo pacto, Jesús demostró por sus palabras en Mateo 5, 17, 20 que es imposible entrar en el reino de los cielos por la ley. Además, la palabra ley en Mateo 5, 18 se refiere a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue y es cumplido por Jesús. Para aquellos judíos que no creen en Jesús, la ley mantiene su completa validez. Serán juzgados por la ley y estarán eternamente perdidos. Mateo 5:18. La Biblia dice claramente que por las obras de la ley nadie es justificado ante Dios. Romanos 3:20 al 28, Gálatas 2:16, Gálatas 3:10, Apocalipsis 20, de 12 al 15. Por eso los perdidos serán juzgados según Apocalipsis 20 por sus obras y no por la fe. Los gentiles que no están en Cristo y no tienen ley están perdidos sin ley porque tienen la conciencia. Romanos 2, 11 al 16, 1 de Timoteo 1, del 7 al 11. Pero aquellos que están en Jesucristo ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Su justicia es superior a los escribas por lejos. Mateo 5:20. Es Jesús quien sobrepasa la ley, porque el pecado no se enseñoreará
de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La revocación del pacto de Sinaí, la dispensación de la iglesia, no significa que la voluntad de Dios ya no es válida. Estamos llamados a la completa ley de la libertad, pero debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Según la ley de la libertad seremos juzgados. Santiago 2:12. Recibimos una ley real: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Santiago 2:8. Gálatas 5:14. Quien ama a Dios no querrá entristecerlo. Tomará su palabra en serio y no tendrá otros dioses a su lado. Y quien ama a su prójimo tampoco querrá hacerle mal. Romanos 13:9-10. Estamos llamados a la obediencia por la fe en el nombre de Jesús. Romanos 1:5. Y sometidos a Él conforme a la ley, sin estar bajo la ley del Sinaí. Primera de Corintios 9:20-21. Gálatas 6:2. En el próximo domingo estaremos viendo más acerca de las otras dispensaciones y esperamos que usted nos acompañe en esta enseñanza. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aleluya. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, hemos escuchado, aunque para algunos un poco difícil, acerca de las dispensaciones. Pero Señor, sabemos que ya no estamos bajo la dispensación de la ley, sino bajo la dispensación de la gracia, porque para nosotros, para la iglesia y para los gentiles, tú has declarado un nuevo tiempo de salvación. Nuestra salvación proviene de tu sacrificio y hoy reconocemos que tú en la carne moriste y estuviste muerto durante 3 días, pero Dios mediante el Espíritu Santo te rescató de los infiernos para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos que anotes nuestros nombres en el libro de la vida y borre nuestros nombres del libro de la muerte. Y ayúdanos, envía tu Santo Espíritu que nos ayude a tomar las decisiones, a cumplir con tus mandatos y tu palabra. Enséñanos cada día para portarnos conforme a lo que tú deseas. Que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y nosotros seamos ejemplo para esta generación que aún se pierde y que no tiene un sentido real de lo que tú deseas, que no tiene un sentido real de tu santa voluntad. Pero haznos entender a través de este estudio de la dispensación lo que tú deseas para nosotros en estos días de cuarentena, en estos días de preocupación. Señor, te pido que bendigas a aquellos que están atravesando por dificultades, que levantes el ánimo de aquellos que han sido frustrados, de aquellos que han sido engañados, de aquellos que han sido robados, de aquellos que han sido destruidos en su amor y en su ánimo. Te pido que levantes el ánimo de aquellos que están pasando necesidad. Bendícelos, aclárale la mente,
Toma la confusión de su corazón. Dirígelo, Señor, por la senda de la bendición y de la prosperidad, y que los que han perdido dinero en estos días puedan recuperarlo, Señor, aún con creces, porque tu gracia y tu bendición está sobre ellos, y que la multiplicación de tu poder y tu gloria será manifiesta en todos aquellos que están atravesando por necesidades, por preocupaciones, por angustias de haber perdido todo. Señor, devuélvele a todos aquellos que hoy sufren y lloran porque han perdido sus bienes y han perdido sus recursos y su ahorro, Padre mío. Sabemos que el enemigo es malo y coloca lazos al inocente para caer, pero tú guárdanos, Señor, de ese lazo del cazador, y provee y prospéranos, y adereces mesas delante en presencia de nuestros angustiadores, para que ellos comprendan de que tu gracia, tu poder, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y aunque andemos en valles de sombra de la muerte, y aunque nuestras almas estén angustiadas, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Señor, bendice a aquellos y levanta a los que están enfermos, consuela a los enlutados que han perdido sus familiares en estos días. Sabemos que muchos hermanos y muchos amigos han perdido seres queridos. Bendice la familia de la hermana María Castro, que ha partido su papá. Bendice y consuela a los familiares de la hermana Rosa Troche, quien partió a la presencia del Señor. Igualmente te pido que bendigas a los familiares de la pastora, esposa de nuestro hermano Juan Montagu, la pastora Montagu en Medellín, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Medellín. Bendice y consuela a estas familias que están enlutadas, que han perdido sus seres queridos. Y usted que no has visto y que ha estudiado estas dispensaciones juntamente con nosotros, le invitamos, si usted no lo ha hecho, a que se suscriba en nuestro canal, le dé un like, le dé un me gusta y active la campanita allí de las notificaciones, para que en las futuras enseñanzas le lleguen directamente a su celular o a su móvil o a su medio por donde usted nos ve. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y hasta el próximo domingo seguimos con esta enseñanza de las dispensaciones.